Buenas tardes, vamos a hacer una crítica cinematográfica sobre la película Close del 2022 del director Lucas Doon. Esta película, una pequeña sinopsis rápida, habla sobre dos amigos, uno se llama Leo y el otro se llama Remy, y hacen todo juntos, se conocen desde hace mucho tiempo, se quedan a dormir en la casa del otro, sus papás se conocen bastante bien y llegan a la escuela, su primer día de escuela de la secundaria, y sus compañeros se dan cuenta de que tienen una relación un poco más íntima de lo que normalmente diríamos que es una amistad, porque a pesar de que son mejores amigos, se siente ahí una atracción el uno por el otro, lo cual a esa edad pues les da miedo, principalmente a Leo, que se siente incómodo porque le digan que Remy es su novio o su pareja, aunque Remy realmente no muestra una molestia sobre esos comentarios. eh, Leo empieza a tener un comportamiento algo reservado, algo distante con Remy, lo que provoca que se deprima Remy y en algún punto de la película él se quite la vida. Entonces, a partir de ese punto de clímax, la historia avanza sobre la perspectiva de Leo y cómo es que él se siente, pues en parte culpable por pensar que Remy se suicidó porque lo alejó, y también por no saber cómo sentirse con los sentimientos acerca de que su mejor amigo le guste, si sus papás lo van a entender, si sus compañeros se van a burlar. Además es una edad en la que se sienten vulnerables porque es un principio de la preadolescencia, entonces las críticas que tengan sus compañeros con él pues le afectan de mayor manera. Entonces se vuelve esta visión de Leo y cómo afronta ese dolor y esa lucha hasta el final de la película. Comenzando el análisis, vamos a analizar ciertos puntos, por ejemplo el uso de la multicámara, que en la mayoría de la película se utiliza una cámara nada más, pero es cámara en mano, lo que hace que se note cierto movimiento dentro de la pantalla, o puede ser que esté la cámara en un tripié pero la estén moviendo. Lo que yo pienso es que es una cámara en mano, se nota que hay un ligero movimiento de la cámara. Sí hay momentos en los que la cámara es fija y no se mueve, se queda ahí principalmente en los momentos más tensos de emoción, pero sí hace el uso de multicámara a mi parecer en las conversaciones que tienen los personajes, poniendo a un personaje de este lado, poniendo la cámara de este lado y con otra cámara de este lado, respetando la mirada de eje entre personajes, como en las escenas, ya lo mencioné, de plática, pero también en la escena del carro, cuando es parte del último acto de la película, al final prácticamente, cuando Leo le confiesa a la mamá de Remy el por qué se siente culpable de que Remy se haya suicidado por su culpa, se nota esta mirada entre el carro, están de espaldas y la cámara enfoca a Leo y luego enfoca a la mamá de Remy. Entonces el uso de la multicámara en ese aspecto ayuda a que exista una secuencia y una naturalidad dentro de la conversación que están teniendo, porque están como actores llegando a un punto de clímax que los ayuda a la emotividad de la escena. Se podría llegar a hacer con una cámara sola, sí, pero el problema a mi parecer son dos. Una es el tiempo, porque con un multicámara te ahorras el cortar y cortar y cortar. Y dos, esta parte que menciono sobre el clímax emotivo que van generando los actores con la discusión que van teniendo durante la pantalla. También es una película que se encuentra en orden cronológico, es un orden lineal, empieza en un punto A y termina en un punto Z, no se regresa, no empieza en un punto A y avanza a un D y se regresa a un B, no, es totalmente lineal, es un tiempo que ayuda a que la película se sienta más real. Además es una película francesa,
Entonces, las películas francesas tienden a ser muy crudas y más, no diría verosímiles, pero se sienten más tangibles ante el espectador. Mientras que nosotros lo hacemos de manera muy americana, tratamos de crear espacios oníricos y hacer las remembranzas de recuerdos, lo que puede llegar a romper un poco con la realidad de la película, porque en la vida real nosotros no imaginamos algo y la gente lo ve, lo que pensamos. En el caso de esta película, no tampoco presenta este tipo de tiempos oníricos, todo es un tiempo real, un tiempo físico dentro de la película. Otra cosa es que la película empieza en negros, empieza en blacks, y que comienza con una voz en off, que es la voz de Leo, porque empieza jugando con Remy en un espacio que ellos tienen e imaginan que están en la guerra y se dicen comandos como si fueran capitanes. Entonces la película empieza con este negro y está la voz, que posiblemente la voz fue grabada durante la escena en la que ellos estaban jugando, pero en postproducción se le puso una pantalla en negro para darle cierto dramatismo, lo que también le da cierto tono a la historia sobre qué nos podemos esperar. Otro de los aspectos que tenemos que calificar es el uso de sonidos diegéticos y extradiegéticos, ya que la película presenta en su mayoría sonidos diegéticos. Sí hay dentro de la película sonidos extradiegéticos, pero son muy pocos y casi no se nota. Sí hay una música que ayuda al impulso de la emotividad, pero por la misma razón de que la temática quiere ser realista y quiere ser cruda, quitan el sonido extradiegético para que todo el espacio en que se estaba desarrollando la historia se sienta más real al espectador. Por lo que los sonidos diegéticos son los principales que se encuentran dentro del filme. Se pueden ver de dónde vienen las fuentes de luz, qué día de sonido, como en el clarinete, cuando Remy está tocando, o cuando están hablando y Leo se duerme y tararea algo, silbando y haciendo ruidos. Se llega a percibir y a notar de dónde es que emana el sonido. Obviamente el uso de diálogos son importantes para la película. Es una película que tiene una interacción, es una película que no es muda. Entonces también existe el uso de diálogos que presentan un lenguaje cotidiano. De lo que hablan es de la cotidianidad. No usan un lenguaje que sea muy especializado o que tenga connotaciones profundas. Más bien es algo que es un idioma que usualmente hablarían cotidianamente. Es una película francesa, por lo que yo quiero pensar que es el tipo de lenguaje que emplean diariamente. Además, como la película es del 2022, pues también es un lenguaje actual, no es un lenguaje que se utilizará en los años 60 o en los 70. Por eso también influye dentro de la temporalidad y de la presentación histórica que quieren dar en la película. Entonces utilizan un lenguaje coloquial, son niños, utilizan lenguaje de niños. Los adultos no utilizan un lenguaje muy complicado, ya que la historia es hacia los niños. Los personajes interactúan con ellos. Ellos son los de quien va a girar la historia alrededor. También es una película lenta. No, o sea, hay acción, pero no es una película que te presente varios puntos de clímax, sino que va creciendo de manera tranquila para que en el punto en el que se da a conocer que Remy fallece, provoque una emotividad al espectador que rompa con toda esa tranquilidad que se va teniendo a lo largo de la película, que es más o menos a la mitad, que es el primer punto, bueno, más bien sería el punto medio de la historia, porque el primer punto de giro es cuando Leo empieza a apartar a Remy, se pelean y Leo, por querer verse de manera más masculina y que la gente no vaya a pensar algo mal de él, se mete a jugar hockey, a verse más
hombre, digamos, quiere verse de una manera que la gente perciba que es más macho. Entonces de ahí, de ese primer punto de giro en el que ellos se distancian, hasta el punto medio en el que se da a conocer que Remy fallece, avanza la historia de tal manera que no se ha esperado, que parezca que lo van a resolver al final y que se van a volver a ser amigos. Pero llega a ese punto de catarsis y quiere saber, bien, ya pasó, ¿va a pasar algo más? Entonces a partir de ese punto es el descubrimiento de Leo sobre sus emociones, sobre cómo percibe la muerte de su amigo. Y ahí entra otra parte muy importante dentro de la película, que es la iluminación, ya que al principio la iluminación es cálida, son tonalidades muy amarillas, naranjas, están jugando en el lugar donde cosechan el trigo y se ve todo de manera muy fantástica, digamos, muy perfecta. Pero a partir de ese punto la iluminación se empieza a tornar muy fría. No diría que hay tonalidades azules, pero ya no se siente tan mágico, ya se siente más real esa iluminación, como si saliéramos de nuestras casas y viéramos la luz del sol y sintiéramos pues ese blanco de la luz cuando salimos. No es un amarillo o un azul, es más algo normal, como llegando a un blanco. Y eso es porque dentro de la narrativa está que Leo se da cuenta de que su realidad es la otra. El mundo con Remy era fantástico, era divertido, creaban, imaginaban, pero ahora le llega este golpe de realidad a una edad tan pequeña, perdiendo a alguien tan querido como lo era su mejor amigo y posiblemente la primera persona que le gustaba. Y entonces la luz se torna real. Su realidad ya desapareció, su realidad ahora se convierte en el duelo que está viviendo. Pero como niño también entiende que mostrar sus sentimientos por la pérdida de su amigo puede hacerlo ver mal. Entonces le dan la noticia, sale corriendo desesperadamente y al siguiente día va a la escuela como si no hubiera pasado nada. Y ahí empieza otra parte dentro de la película, de la narrativa visual, que me parece importante resaltar, que es la parte del vestuario. Leo siempre viste de blanco, usa playeras blancas. Remy usa playeras y suéteres de diferentes colores, colores alegres, colores de un niño. Pero Leo usa blanco. Y el día que muere Remy, el siguiente día va Leo a la escuela, se pone una playera gris. No es negra, es gris, como empezando a asimilar lo que siente. El personaje se transformó de la felicidad que tiene, de la pureza del blanco, a tonalidades más oscuras, porque es la parte de su duelo. Pero lo cubre con una sudadera de un color más claro, como un simbolismo de la representación de cómo quiere ocultar sus sentimientos, porque se siente culpable y porque tiene miedo a lo que puedan decir otras personas sobre qué dirá de que extraña a alguien como su amigo, porque él no quiere que lo vean como que eran pareja. A lo largo de la historia se va desarrollando esta parte y hay momentos en los que la ropa es negra, como en el hockey, que puede ser también una representación de esa parte que Leo no es realmente. Él nunca le había interesado otro deporte o hacer algo porque no lo veía como la necesidad de mostrarse fuerte ante la sociedad. Pero ahora es el alter ego, es esta parte de cambio del personaje. Ahora usa negro también para mostrar cierta poder, cierta masculinidad, pero también para mostrar el dolor que siente sobre la pérdida de su amigo. Entonces, este juego entre la ropa del personaje ayuda a que entendamos cómo va internamente transformándose durante la historia. Que es algo importante, la ropa refleja mucho las emociones que vamos sintiendo durante la cotidianidad, por eso nos vestimos con ciertos colores, con ciertos estilos, y se ve reflejado en el personaje. Eso también entra dentro de la psicología narrativa que quiere presentar el director con ayuda de diseño de diseño de arte y vestuario.
para crear ese sentimiento de evolución del personaje, de un niño tierno, imaginativo, a un adolescente que va entendiendo que la realidad puede ser dura y que nuestras acciones pueden tener consecuencias y cómo podemos afectar a otros. Porque aunque no es culpa de Leo el que se suicidara a Remy, que es lo que nos dan a entender en la película, él siente la culpa de no poder ayudarlo o hacerlo sentir bien de alguna manera. Y es lo que se va mostrando, lo que hace que sea también una perspectiva individual del personaje. No hay un paralelismo en la película, no se ve la visión de la madre, por ejemplo, y de Leo. Las veces que vemos la perspectiva de la madre es porque Leo está involucrado dentro de la escena, porque la va a visitar, porque come en su casa, porque la va a visitar al hospital. No nos muestra una perspectiva del duelo de la madre, que ha de ser de una mayor complejidad, porque pues el sentimiento de la madre de la pérdida de su hijo es diferente a la de su mejor amigo. Entonces, no es una película que tenga un paralelismo dentro de la narrativa, más bien es un enfoque individual de Leo y todas las perspectivas que vemos alrededor de los padres, de su hermano, de sus compañeros, son por medio de él, porque él las está interactuando físicamente. Está en un espacio físico donde ve las miradas de todos y ahí es donde se comparte esa subjetividad dentro del personaje. Otra parte que es importante mencionar es el uso de escenas de tiempo real. Como ya mencionamos, no es una película que tenga saltos, ni flashbacks, ni forwards. Más bien es una película lineal. Y tiene también el uso de la elipsis. Esto lo hacen para resumir el tiempo narrativo de la película, porque es muy prolongado el tiempo de duelo al tiempo en el que empieza a sanar el personaje. Nos comienzan con el primer día de clases y terminamos con el último día de clases, ya que se van a ir a vacaciones. Entonces, para resumir todo ese tiempo, que podría ser un año o 6 meses, utilizan la elipsis para darnos a entender que ya transcurrió cierto tiempo. Por ejemplo, cuando se rompe el brazo Leo jugando hockey, nos muestran que lo están enyesando, pasa el tiempo, sufre, nos muestran ciertas acciones del personaje, y en otro plano ya nos muestran que ya le están quitando el yeso, lo cual pues no pasa de un día al otro, por lo menos un mes, 2 meses. Entonces usan esa elipsis para resumirnos el tiempo y nada más mostrarnos los momentos, digamos, más climáticos de la historia, donde los puntos de emoción son mayores y pueden transmitir más al mensaje que quiere la historia. No usa mucha repetición, más bien el recurso que usa repetitivo es cuando corre por el campo de trigo, que es algo que, una situación que hace con Remy, con su hermano, con sus padres, y podría llegar a ser incluso más como un momento en el que la película nos quiere dar a entender que las cosas pueden ir mejorando, como ese recuerdo de acciones pasadas con otras personas, pero que evolucionan con otras, como ese sentimiento de cambio y de que no todo está perdido para el personaje de Leo, que está en ese sufrimiento y entendimiento. Los espacios, la identidad espacial dentro de la película. Bueno, la película tiene el valor cuantitativo de que usa demasiados espacios dentro del filme. Tenemos la casa de Leo, de Remy, el lugar donde juegan, la escuela, el espacio de hockey, el auditorio donde se presenta Remy, el hospital a donde trabaja la mamá de Remy. Incluso los llevan a una playa y los llevan a
como un lugar donde hay cataratas. Entonces esos valores ayudan también a sumar a la película. En este caso la identidad espacial pues se identifica en estos lugares, nos dan a entender que están en un poblado de Francia y que están cerca de la ciudad. Porque cuando Leo va al hospital se sube en un autobús y cuando vemos que va de regreso está en una zona donde hay mucho bosque, muchas plantas. Entonces puede ser que nos dan a entender que por una parte viven en un poblado pequeño, pero la ciudad no les queda lejos. Entonces vamos como que conectando esos espacios para también tratar de entender el mundo cinematográfico en el que se están moviendo, porque aunque es Francia, es la Francia de esa película, la Francia que vemos. No nos ponen la Torre Eiffel, o no nos ponen el Museo del Louvre, nos ponen ciertos lugares para que nosotros vayamos creando un mapa mental sobre dónde se van movilizando los personajes y en qué espacios. Eso presenta una disyunción distal, porque los espacios están separados unos del otro, no están juntos. Pero los personajes no están separados psicológicamente, más bien están separados por la distancia en la que están. Entonces, ¿qué hacen? Pues toman un transporte, toman el carro, toman la bicicleta. Es esa parte en la que, como ya mencioné, nos ayuda a conectar cómo es que se van movilizando los personajes. Y eso también entra los saltos de eje. Porque aunque no hay mucho movimiento de cámara, en realidad la cámara hace pequeños travelings con los personajes y todo. Los momentos en los que se llega a romper el eje es porque el personaje rompe el eje. Porque si está caminando para este lado y el siguiente plano debería entrar a este lado, pues el personaje antes ya se fue para el otro lado y ahora entra de este lado. Bueno, entra de este lado. Entonces es un rompimiento de eje por personaje y no por alguna otra razón que no se pueda, porque las reglas de romper el eje nos permiten que sea por el personaje, por acción, por diferentes situaciones. Entonces las veces que se llega a romper es porque el mismo personaje decide cambiar de dirección y el siguiente plano va a entrar donde el personaje ahora mueve el eje. También presenta un eje de miradas, como ya mencioné, en el carro o en las conversaciones, donde se mantiene visualmente la conversación en los cortes de planos que se están haciendo. Los valores cualitativos que presenta la película es más en las actuaciones. Los niños tenían como 12, 13 años cuando hicieron la película y sus actuaciones son muy creíbles. Se siente esa emotividad que van creciendo. Los actores más grandes tienen más experiencia, presentan mayor currículum, pero los niños que utilizaron era su primera película y entonces el talento que tienen para crear esa emotividad aporta a la película porque se siente real, se siente que tienen una conexión real los personajes, que va más allá de la amistad, que seguramente era algo que Remy aceptaba, pero Leo no. Entonces, el que los actores hayan conseguido esa actuación orgánica y esa interacción de amistad verdadera dentro del filme aporta que la película sea creíble y entonces tengamos la sensación de que era una verdadera amistad y nos duele el momento en el que nos dicen que Remy murió, porque aunque se tardan en decirlo desde el momento en que llegan a la escuela hasta que llega la mamá de Leo, sabemos que ya pasó, pero queremos escucharlo, queremos que nos confirmen esa parte, porque el personaje tiene esta incertidumbre de saber qué le va a decir su mamá, porque Remy no fue a la escuela y él no ha hablado con él. Entonces, esa parte hace que sume a la película
esos valores de actuación de los personajes, de cómo crear ese vínculo de amistad. Y pues la parte cualitativa, pues ya lo mencioné, cuantitativa, perdón, que presenta varios escenarios. No necesita un decorado muy específico, es un cuarto de un niño, es la decoración de una escuela, pero todos los lugares donde se presentan, el hospital, el hockey, las casas, la escuela, tienen esa esencia y son varias locaciones que se presentan. Entonces eso también aporta de manera física al filme. Y por otra parte también fue reconocida en Cannes por los Óscares. Entonces eso también suma al valor agregado de producción que tiene la película. Que no es una película que necesite de varios efectos, que necesite de demasiados movimientos de cámara. En realidad los movimientos que utiliza son muy simples. Hace travelings en ocasiones, usa mucho cámara en mano, tiene tomas en contrapicada, tiene planos generales, pero la mayoría son muy cerrados los planos en realidad, para mostrar la emotividad de los personajes, para que se visualice más a detalle las expresiones faciales de los personajes y los sentimientos que tienen, como si fuera una mirada introspectiva del personaje a través de la cámara. Eso también aporta, porque en realidad no necesitan de mucho movimiento. Más bien, como es una película lenta, necesitan más del uso de la tranquilidad de los personajes, como ese momento de pausa en el que se ponen a reflexionar sobre qué están haciendo y por qué están actuando de cierta manera, y si ya lastimaron a su amigo, y si se sienten culpables porque también lastimaron ahora a la madre, y si es mi culpa que haya muerto Remy. Entonces, esos movimientos también ayudan a que la película tenga este tono, porque nos presentan realmente de manera muy natural todo lo que se vive en la película. Por eso no necesitan de tantos movimientos, para que podamos sentirnos más cerca del personaje y sintamos de manera más crudo el mensaje que quieren transmitir. Ya para terminar, pues también quería hacer la mención de recursos de anticipación que se me hacen en la película, y creo que el principal y el que nos da esa premisa de lo que va a pasar con Remy es el momento en el que él se está bañando y está triste porque Leo no quiso dormir con él, que cierra la puerta del baño y llega la mamá muy enojada pidiéndole que la abra, y él no la quiere abrir. Y cuando se entera Leo y va corriendo a la casa de Remy, se da cuenta de que forzaron la puerta del baño o de su cuarto para sacarlo. Entonces nos dan esa premisa de: sabemos que Remy sabe cómo acabar con su vida, lo ha pensado seguramente, también seguramente por un miedo de saber que él sí tenía cierta preferencia por su amigo y no saber cómo iba a ser aceptado. Y no era la primera vez que pensaba eso en su mente. Entonces llega ese punto medio climático de la historia. Entonces nos remonta a ese momento de anticipación en el que sabemos que era una posibilidad de que Remy realmente se haya suicidado. Y sería todo. Muchas gracias.